Dale, perfecto. Bueno, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Espero que bien. Es un honor nuevamente estar acá con ustedes. Yo soy el doctor Miño, Ángel es mi nombre. Yo soy radio-oncólogo, eh, que como ustedes saben, no vamos a hablar un poco de todo lo que tenga que ver con la radiación, porque eso ustedes ya lo, perdón si va cargando así un poco, ustedes ya lo fueron viendo con Hernán, todo lo que tenía que ver con la radioterapia, la radiación, los tratamientos, no sé si ustedes tocaron algo de la parte médica, pero yo más que nada le voy a dar una introducción, ¿sí? Como ustedes sabrán, nosotros formamos parte de lo que es el pilar de la oncología, ¿sí? En la oncología, en realidad existen tres pilares grandes y un pilar más que se sobreagrega, ¿sí? De los cuales esos tres pilares grandes para los tratamientos en general son la oncología clínica, la cirugía oncológica y la radiooncología, que es básicamente lo que hacemos nosotros, ¿sí? Y un cuarto pilar que considero que forma parte de todo esto, son los cuidados paliativos, que tienen que ver un poco con todo lo que tenga que ver con el fin de vida de los pacientes, ¿sí? Nosotros en la radioterapia también un poco ayudamos a ese sector, por eso también me gusta, o a esa región o a esa zona del tratamiento, por eso me gusta hablarlo de esa manera, ¿no? Como ustedes sabrán, y ya lo habrá explicado Hernán, nosotros hacemos radiaciones, ¿sí? Radioterapia, que es un tratamiento que se basa en el empleo de la radiación ionizante. Existen formas diferentes de aplicar esa radiación. O sea, tenemos hoy en día en nuestro local, en nuestra localidad, o donde vivimos, contamos justamente con equipos que seguramente no estuve lamentablemente en la casa de Hernán, pero capaz sea redundante. Podemos trabajar justamente con los dos tipos de radiación, ¿sí? Con lo que es la radiación X y la radiación gamma, que son las dos grandes clasificaciones para poder emplear este tipo de tratamientos, ¿sí? Y otra cosa que quiero que entiendan dentro del concepto nuestro es que nosotros no solamente tratamos patologías oncológicas, porque formamos parte de los pilares, sino con la radiación también se puede tratar patologías no oncológicas, ¿sí? ¿Alguna vez alguno de ustedes escuchó hablar de patologías no oncológicas tratadas con radiación? Chicos, Yo no. No, yo ¿no? tampoco. Bueno, ¿alguno de ustedes alguna vez en el brazo tuvo como alguna lesión posterior a la BCG, como una cicatrización anómala? ¿Conocen qué tipo de patología Yo es? conozco a alguien que sí, que le quedó una cicatriz como anómala. ¿Cómo se llama eso? No sé, ¿Cómo se llama esa cicatrización anómala? Lógicamente es una tumoración, pero no oncológica, ¿no? ¿Cómo? Queloide, exactamente, el queloide. El queloide, por ejemplo, es una cicatrización anómala que tiene que ver con la reproducción acelerada de todo lo que tenga que ver con el tejido conectivo, ¿sí? Existen situaciones en las cuales hay pacientes o hay personas que tienen ese tipo de cicatrización y que ante cualquier situación de lesión sobre el epitelio pueden llegar a generar este tipo de lesión. Como es una cicatrización acelerada, o sea, como tiene que ver ya con su genoma y con todo esto que seguramente Hernán le habrá explicado con respecto a las células, que tiene que ver desde el punto de vista radiobiológico, la radiación tiene una particular formación o tratamiento dentro de ese tipo de patologías, ¿sí? Al igual que otra patología que existe, que también se llama terigen. No sé si escucharon hablar, que es tejido conectivo en la región angular del ojo. Bueno, son patologías en sí, son patologías benignas. Lo que le quiero decir es que la radiación no solamente se trata con patologías oncológicas, sino que también pueden ser no oncológicas. En las patologías benignas utilizamos justamente por eso,
por ese crecimiento acelerado que tiene, que puede disminuir o puede tener ese crecimiento. Habitualmente el tratamiento de los queloides, por ejemplo, es tratado con radiación beta, con beta terapia, ¿sí? Con estroncio. Yo lo he hecho en mi hospital de residencia, en el hospital italiano, donde hacíamos un tratamiento de queloide como si fuese con un lápiz con estroncio, lo apoyamos como es radiación beta, no sé si te habrán hablado de eso, pero la radiación beta lo que tiene es muy poca capacidad de penetración, entonces eso tenía la capacidad de poder quedar toda la dosis en la zona. Hacíamos un tratamiento, o sea, hacíamos unas aplicaciones de radiación beta, se operaba el paciente, porque habitualmente lo que trae es alteraciones estéticas, o dependiendo de dónde se encuentre el queloide, puede traer algún tipo de alteración en la movilidad, y posterior a eso, lógicamente, el cirujano plástico lo operaba, y nosotros volvíamos a hacer el tratamiento con este tipo de radiación. Existe, como les dije, otro tipo de patologías como los pterigion, que es tejido conectivo que va en el borde angular del ojo, o en la región angular del ojo, que va creciendo y tomando forma sobre el ojo y pudiendo dejar lógicamente ciego a nuestro paciente. No sé si escucharon hablar alguna vez o lo vieron. Bueno, esa es una patología quirúrgica que también tiene que ver con la reproducción anómala o el crecimiento anómalo de las células, y en este caso también la radiación podría llegar a cumplir su función. ¿Qué tipo de radiación utilizamos en esa situación? Son radiaciones como la radiación beta o la roentgenterapia. Son radiaciones que tienen muy poquito voltaje, como anteriormente le hablaban de lo que era megavolt en un equipo de radioterapia convencional de radiación X o en un equipo de cobalto, ¿sí? Que depende de la profundidad. Acá utilizamos este otro tipo de radiación para poder hacer los tratamientos y así poder generar el menor daño posible. ¿Me van siguiendo hasta ahí, chicos? ¿Sí? Con respecto a los tratamientos oncológicos, ¿sí? Propiamente dicho, nosotros nos encontramos en todo el cuerpo humano, prácticamente, exceptuando en algunas situaciones, por ejemplo en intestino delgado, o en colon, o en algunas otras situaciones en las cuales la radiación no pueda cumplir su efecto o no pueda cumplir el rol que necesitamos que cumpla. ¿Por qué? ¿De qué punto de vista o cómo lo miramos de forma médica esto? Lo que nosotros intentamos hacer con la radioterapia hoy en día y con la tecnología que podemos llegar a adquirir o tener, es poder darle el 100% de dosis a lo que le queremos dar, ¿sí? Y que en este caso sería nuestro órgano blanco, nuestro tumor, o la zona o el lecho de un tumor, porque existen diferentes situaciones en las cuales nosotros vamos participando como médicos. Entonces, intentamos darle el 100% de dosis a lo que le queremos dar, tratando de disminuir la dosis en los tejidos sanos circundantes o alrededor. Eso sería nuestro objetivo o nuestro fin. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que entender, que a medida que va aumentando la tecnología, va buscando justamente poder ir incrementando tal vez en algunas situaciones la dosis, y en otras situaciones disminuir obviamente la toxicidad que podría llegar a generar en los tejidos sanos. ¿Me van siguiendo hasta ahí, chicos? Entonces, existen situaciones, como yo le dije, nosotros estamos básicamente en todo, o sea, el empleo de la radiación va a depender mucho obviamente de la patología, de la estadificación del paciente, de dónde se encuentra el tumor, de la histología, de todos los factores de riesgo que nosotros podamos ver en las piezas o en los pacientes, y en base a eso nosotros vamos a ir definiendo qué tipo de tratamiento podría ser considerado para ese paciente, ¿no? Siempre interactuando dentro de los 3 pilares. Eso es como algo general. Es por ahí un poco difícil poder hablarlo de algo general, porque depende mucho de la patología, va a ser qué tipo de pilar oncológico o médico va a interactuar. Hay situaciones, por ejemplo, en lo que tenga que ver con el intestino delgado o el colon, en las cuales nosotros no podemos actuar debido al movimiento que tiene el órgano, y ese órgano no estar ubicado siempre de la misma manera. Nosotros tenemos dentro de nuestros requisitos para poder hacer un tratamiento oncológico justamente, es poder justamente tener el órgano blanco ubicado siempre de la misma manera, para así poder, el blanco en sí, poder tratarlo
de forma rutinaria, con el posicionamiento, con las imágenes que nosotros podamos llegar a hacer, y con las fracciones de radiación en sí que podamos ir haciendo durante el tratamiento a medida que va pasando el tiempo. ¿Cómo trabajamos nosotros? Nosotros lo hacemos mediante fraccionamientos, ¿sí? Existen 3 tipos de fraccionamientos, en el cual nosotros tenemos un fraccionamiento estándar y una dosis total. Cuando hablamos de fraccionamiento estándar, hablamos de una cierta dosis, que nuestra unidad de medida en este caso va a ser Gray, ¿sí? Y esa cierta dosis, nosotros la tenemos que llevar a una dosis total, o sea, completar una dosis total. ¿Por qué? Porque nos dice que esa dosis total, del punto de vista radiobiológico, genera el efecto deseado que nosotros buscamos lograr, ya sea disminución del volumen tumoral, poder esterilizar la zona o disminuir la probabilidad de recaídas, ¿sí? Tratar enfermedad subclínica, ¿sí? O inclusive tratar de forma definitiva o tratar de erradicar el tumor, ¿sí? Siempre buscando en una dosis total. No sé si se entendió un poco porque me mezclé, pero la idea de esto es, cuando nosotros miramos un tumor desde el punto de vista de la radioterapia o de la radiobiología, que es en realidad la ciencia que estudia las radiaciones en los tejidos, buscamos generar daño en ese tumor, ¿sí? Debido a ese daño en ese tumor, a medida que va pasando el tiempo, obviamente con la tecnología que tenemos nosotros, intentamos disminuir el daño que se genera alrededor. Yo creo que hoy, bueno, me conecté en la última parte de la charla y estaba escuchando qué tenía que ver con respecto a las quemaduras, a la epitelitis, porque así lo llamamos nosotros, epitelitis, o quemaduras radioinducidas. Hoy en día, dependiendo mucho de la patología que tenga el paciente y la tecnología que podamos tener nosotros, podemos disminuir justamente esa dosis en piel para poder disminuir esa toxicidad. Lo mismo lo hacemos con todos los órganos alrededor, ¿sí? Entonces, volviendo un poco a lo que hablábamos anteriormente, nosotros tenemos una dosis total, que esa dosis total nos dice a nosotros, o nos puede decir de forma científica, obviamente hablando, el efecto que puede generar en el tumor, ¿sí? Así lo vemos nosotros. Entonces, ¿pero cómo llegamos a esa dosis? En un tratamiento justamente estándar, lo que hacemos es fraccionar esa dosis total en diversas, ¿sí?, fracciones de dosis. Por ejemplo, en un tratamiento de pelvis o de la región uterina o del cervix, nosotros utilizamos 50 Gray, ¿sí?, en los cuales hacemos un fraccionamiento de 2 Gray por día, ¿sí? Entonces, haríamos en 25 aplicaciones, o 25 días. No sé si se me van siguiendo lo que les quiero decir. Les doy un ejemplo y ustedes me contestan. Por ejemplo, en un tratamiento de cabeza y cuello en el cual nosotros necesitaríamos 70 Gray, un CA de laringe, con un fraccionamiento de 2 Grays, ¿en cuántos días haría el tratamiento el paciente? Chicos, por ahí, para ver si se entiende el concepto de lo que estoy queriendo decirles, más que nada. ¿En 35 Bien. días? Bien, bien. Perfecto, en 35 días. ¿Entiende? Entonces, cuando nosotros hablamos de fraccionamientos, hablamos justamente de este fraccionamiento estándar que tenemos nosotros, que son 2 Gray. Después existen otros tipos de fraccionamientos alterados, de 2 Gray por día para poder llegar a una dosis total, y esa dosis total generar el efecto en el tumor. Entonces, exactamente, en un cabeza y cuello, por ejemplo, o en un tumor de laringe, o en un tumor de orofaringe, nosotros necesitamos, para poder generar ese efecto en el tumor, esa cierta cantidad de dosis. En ese caso, son 70 Gray, entonces tenemos que hacer 2, 2, 2, 2, 2, 2. Lo que sí se trabaja a nivel universal, que son 5 días por semana. O sea, nosotros hacemos tratamientos de lunes a viernes, sábado y domingo descansamos. Si existen por ahí algún feriado o cosas que puedan pasar, se descansa y continúa el tratamiento hasta poder terminar la dosis. ¿Me van siguiendo? Más o menos. Bueno,
Con respecto, ya creo que esto ya lo había hablado, no sé si lo habló un poco Hernán, la radioterapia externa, como le dije, la radiación se encuentra afuera, o sea, se encuentra directamente en el equipo de tratamiento que está a una cierta distancia del paciente. Nosotros hoy en día en nuestro medio poseemos dos tipos de unidades, la unidad de cobalto, ¿sí? Que utiliza un radioisótopo que es el cobalto 60, y la radiación lógicamente es gamma, y un acelerador lineal de electrones donde utilizamos rayos X, ¿sí? Que seguramente le explicó todo lo que tenga que ver con la electromagnética, la guía de onda y todo lo que tenga que ver, que se produce básicamente con la electricidad, ¿sí? Posterior a eso, existen otros tipos de tratamiento que se llama braquiterapia. Estas son las dos grandes columnas o títulos dentro de la radioterapia. Lo que es la radioterapia externa, donde existen dentro de los aceleradores lineales, eso yo no le había dicho, existen muchos tipos, muchos equipos de formas diferentes en las cuales van haciendo tratamientos o técnicas diferentes, que después los vamos a ir viendo. Y la braquiterapia, que es un tratamiento de contacto, ¿está? Que también se utiliza en ciertas patologías, que bueno, después les voy a explicar un poco para que ustedes vayan entendiendo. ¿Sí? Con respecto a la radioterapia externa, ¿sí? Este es nuestro equipo, cómo está formado, este es lo que pueden ver ahí, es el gantry, esto es justamente el Instituto Catalán de Oncología, donde tuve la oportunidad de estar. En este equipo, el gantry, no sé si logran ver el brazo mecánico, ese brazo mecánico puede girar a través del paciente, ¿sí? Y así ir conformando los diversos campos que podamos llegar a necesitar para tratar los diferentes tipos de tumores. En este caso, era una paciente con un cáncer de cervix que iba a ser tratada en la región pelviana, la están acomodando. Ahí lo que hacemos, si ustedes logran ver en las paredes, hay no se ve bien, pero hay como una placa de metal, ahí se posicionan una serie de láseres que hacen que nosotros podamos posicionarla siempre de la misma manera. Y alrededor, de forma lateral en el equipo, hay algo que tenía como unos bracitos mecánicos cuadraditos, no sé si logran verlo, eso se llama Convencity, que significa que este tipo de equipo tiene la capacidad de poder hacer una imagen en el momento de la radiación o antes del disparo de radiación. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda con respecto a esto que estamos hablando? Mi duda es cuál es la utilidad de que se pueda realizar un estudio de imágenes durante el procedimiento. Perfecto. La utilidad que vos siempre tenés que entender que tus órganos están en movimiento, ¿sí? Obviamente, a medida que va pasando la tecnología o que va subiendo la tecnología, vos tenés la capacidad de poder detectarlo cada vez mejor al movimiento del órgano o poder ir viendo los órganos internos. Cuando nosotros armamos una planificación, que ahora yo le voy a ir armando, o sea, le voy a mostrar cómo hacemos nosotros realmente el trabajo, ¿sí? Que es de forma volumétrica hoy en día. La pregunta que viene dirigida a lo que me acabas de preguntar, o la respuesta, perdón, que viene dirigida a lo que me acabas de preguntar, tiene que ver con el movimiento en sí del órgano. Entonces vos podés saber, si yo te hago una tomografía o un Convincity y puedo verificar específicamente dónde está tu órgano, yo puedo disminuir la dosis que pueda existir alrededor de ese órgano. ¿Se entiende? O sea, puedo ser muchísimo más certero que pensando que ese órgano se puede mover 2 centímetros para arriba, 2 centímetros para abajo, 2 centímetros para atrás o 2 centímetros para adelante. ¿Se entiende? Entonces yo en el momento exacto yo puedo saber dónde está ese órgano a tratar, o el tumor, o lo que vos tengas que tratar, el órgano blanco que vos tengas que tratar. Por ende, la dosis va a ser más exacta, el tratamiento va a ser mucho más acotado y me va a permitir en volumen disminuir justamente esos 2 centímetros hacia arriba, esos 2 centímetros hacia abajo y esos 2 centímetros hacia adelante y hacia atrás. Siempre hablándolo de forma volumétrica. ¿Se entendió? O más o menos. Sí, sería como la mira una escopeta, digamos. Si no me va a leer más. Sí, en realidad Sí, una ¿no? escopeta, muy buena tu analogía, una escopeta, acordate que se abren los perdigones. Ay, me mató, doctor, Y, pero claro, no o una de sea, la mira. cuando vos disparás una escopeta, vos tenés muchas balitas que se abren. Cuando vos tenés un rifle, por ejemplo, tenés una sola bala.
¿Me entendés? Ajá, sí, entiendo, sí. ¿Sí? Nunca más hablo de armas. Sí, pero Bueno, sí, no entiendo la importa. idea. La cuestión es Pensemos que que no. todo lo que está dentro tuyo en este preciso momento se está moviendo. Para que vos entiendas, por ejemplo, un tumor o un tumor de pulmón se puede mover en volumen para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, aproximadamente 3 centímetros. ¿Se entiende? Con la respiración y con el mismo movimiento del cuerpo. Por ejemplo, un tumor de recto, como está entre el mesorrecto, se puede medir habitualmente el movimiento fisiológico del tumor, no supera los 1,5 centímetros. ¿Se entiende? Entonces, todo eso vos tenés que tener en cuenta para poder hacer tu tratamiento. ¿Qué pasa si en tu tratamiento, por ejemplo, hablando específicamente de este equipo que me preguntaste, yo puedo saber específicamente dónde se encuentra ese tumor de recto en este momento? Si yo puedo detectarlo en este momento, lo que a mí me permite es poder disminuir la cantidad de dosis que pueda existir alrededor. Porque si yo no puedo saber en este momento dónde está, yo tengo que asegurarme, lógicamente, de poder hacer un tratamiento correcto, que de ahí vienen ciertas nomenclaturas, en las cuales a mí me permite poder agrandar, o sea, no es que a mí me permite, sino que yo debería poder agrandar el campo para poder resguardarme justamente el movimiento fisiológico del órgano. ¿Me va siguiendo o no? Sí, mil gracias. ¿Sí? Por ejemplo, si tu tumor midiese en un plano frontal, nomás te digo yo, directamente, tu tumor mide 2 centímetros, pero vos sabes que el tumor tuyo se va 2 centímetros más para arriba y 2 centímetros más para abajo y 2 centímetros más para los laterales, ¿sí? Yo sé que a ese campo de 12, en vez de que sea un campo de 2 centímetros por 2 centímetros, tiene que ser 4 por 4. ¿Se entiende? Porque yo tengo que tener la capacidad de poder saber hacia dónde se va a mover el tumor. ¿Sí? Vamos de ahí. Bueno, vamos a recorrer un poco la historia para que ustedes Bien, vayan Angelito, viendo y hay una sabiendo. pregunta, Sí, pero no entiendo bien. decime. Dice, ¿se considera la radiación propia de la imagen para el tratamiento o es despreciable? La No, no se radiación propia de considera, la imagen. ahí viene, qué buena pregunta. Lo que tenemos que entender es que nosotros trabajamos con mega electron volt, o sea, o mega voltaje. ¿Sí? Si ustedes tuvieran que agregarle ceros, son 9 ceros más que tendrían que agregarle, ¿sí? Al kilovoltaje. Cuando uno va a hacer una radiografía, como ustedes sabrán, o no sé si escucharon alguna vez, los equipos de radiografía en sí, se utiliza kilovoltaje, ¿sí? Nosotros utilizamos megavoltaje, o sea, tenés que sumarle un par de ceros más para que te pueda generar efecto. Cuando este tipo de imágenes lo haces en kilovoltaje. Entonces no se suma porque no llegás a formar parte de lo que es el tratamiento en sí o de una dosis significativa dentro del cuerpo del paciente. Acordate que nosotros usamos, la unidad que utilizamos son Gray, ¿sí? Y vos para que vos entiendas, debe ser, no sabría decirte exactamente porque te estaría mintiendo, pero sería 0,0000000000001 Gray, ¿sí? Un disparo de una placa. O sea, no tendría prácticamente ninguna injerencia en lo que es el tratamiento. Ojo con eso, en lo que sería el tratamiento. Es muy diferente a lo que tendríamos que hablar de lo que es un efecto determinístico o un efecto estocástico, que creo eso, no sé si ya le explicó Hernán. Sí, No sé si eso le había explicado a Hernán. Los efectos determinísticos y estocásticos. sí, tocaste. Bueno, el efecto determinístico estocástico nosotros los vemos dentro de lo que es todo lo que tenga que ver con el cuidado de la radiación, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la radioprotección en sí. Un efecto determinístico es aquel efecto que genera de forma aguda, por ejemplo, la bomba de Hiroshima-Nagasaki o la explosión de algún reactor, que es el daño que genera de forma aguda en el ser humano la radiación. Y un efecto estocástico es aquel ser humano, como nosotros, por ejemplo, que nos exponemos a la radiación, teniendo una probabilidad de poder
generar algún tipo de alteración genética en el futuro, ¿sí? Y eso pudiéndonos llevar a ciertas enfermedades, como el cáncer. ¿Se entiende? Entonces, cuando vos te haces radiografías, tomografías, o estás en un servicio donde no te cuidás con la radiación, estás jugando con el efecto estocástico. ¿Sí? El efecto estocástico es aquel en el cual vos recibís una cierta radiación que no te genera un efecto agudo, pero sí que podría llegar a generarte un daño en el tiempo. ¿Me siguen o no? ¿Más o menos? Sí, ¿Sí? doc. ¿Se entiende? Entonces, cuando vos te vas a hacer, nadie se va a hacer una radiografía porque quiere, ¿sí? O una tomografía porque vos tenés ganas de irradiarte. A eso se habla. O sea, el efecto estocástico tiene que ver con eso. En sí, por eso yo quiero decir, no es lo mismo generar un efecto con la radiación de forma aguda, que es lo que nosotros queremos, generar daño en el tumor, ¿sí? Sea de forma directa o de forma indirecta, ¿sí? No es solamente ese daño que queremos generar nosotros en el tumor, sino que el efecto estocástico tiene que ver con la parte de radioprotección en sí, que es cuando uno entra a una sala de rayos y vos te proteges, cuando te vas a hacer una radiografía, ¿por qué te vas a hacer? Que no existan sobreindicaciones, ¿se entiende? O mismo si vos estás participando de algún evento, por ejemplo, de cirugías con los arcos en C o con los equipos portátiles de radiografía en los cuales existe radiación. Bueno, todas esas personas que se exponen a ese efecto estocástico, que no lo podés saber ni tampoco lo podés medir. ¿Se entiende? Bien. Voy acelerando un poquito porque se nos está yendo el tiempo. Las técnicas fueron avanzando a medida que fue pasando el tiempo, ¿sí? La técnica 2D es una técnica que hoy en día ya no la utilizamos más. ¿Por qué? Porque en la técnica 2D nosotros nos regíamos básicamente por la anatomía que nosotros conocemos del libro, ¿sí? Por una anatomía ósea. ¿Por qué? Porque simplemente nos permitía poder ver lo que era la región ósea, ¿sí? Por ejemplo, no sé, como ustedes están viendo ahí, está marcado lo que se llama pelvis menor, ¿sí? La pelvis menor antiguamente era tratada para hacer bus o para poder dar una sobreimpresión de dosis al cervix, o también podría ser tratada la pelvis menor para hacer tratamientos en un cáncer de ano. ¿Me van siguiendo ese cuadradito que van viendo ahí? Perfecto, pero ahora yo le pregunto, ¿ustedes pueden ver los órganos ahí dentro? No, ¿Pueden saber si el tumor está ahí o no está ahí? ¿Sí o no? No. ¿Podés saber qué dosis puede recibir algún tipo de órgano, qué dosis recibió el tumor, o qué dosis recibió la vejiga, o qué dosis recibió el recto, o qué dosis recibieron los intestinos? No se puede saber. ¿Entendés? En la técnica 2D lo que uno hacía era prescribía directamente al tumor. O sea, vos decís, bueno, el tumor tiene un cáncer de ano. Bueno, lo que tengo que hacer anatómicamente es ir de acá hasta acá, porque anatómicamente el ano generalmente va de acá hasta acá, y el recto va de acá hasta acá, y los ganglios se tratan de acá hasta acá. ¿Se entiende? Pero siempre guiándonos por reparos óseos. Eso es una técnica bidimensional. Bidimensional es porque nos permite ver de frente, ¿sí? Y nos permitía poder ver de perfil. Hoy en día, la técnica base en el mundo, y acá también, es una técnica tridimensional. En las técnicas tridimensionales, ¿sí? A nosotros nos permite poder saber lo que estamos haciendo. Nos permite poder, ya de por sí, poder saber dónde se encuentra el tumor, ¿sí? Poder saber qué relación tiene el tumor con los órganos sanos. En este caso, como ustedes pueden ver un miembro, por ejemplo, un sarcoma. Este era un sarcoma de miembro superior. Podemos saber qué relación tiene con los pulmones, qué relación tiene con el corazón, y por qué creen que nos va a servir a nosotros poder saber eso. ¿Tienen idea? ¿Se imaginan? Sí, no, más o menos, más o menos. para ¿Es saber la importante dosis, saber? ¿Les parece que es importante? para saber cuánto y a dónde irradiar.
Eso nos permite a nosotros, o sea, tener la idea de poder tener una imagen volumétrica, de poder ver de forma volumétrica, como lo haces con una tomografía, es justamente poder saber la ubicación que tiene el tumor. ¿Cuánto mide el tumor? ¿En relación a qué órganos está en relación a qué órganos sanos se encuentra el tumor? Y a diferencia de todo eso, a nosotros nos permite poder saber también es la dosis que va a recibir el tumor propiamente dicho, ¿sí? Y nos permite poder saber qué dosis van a recibir los órganos sanos, que nosotros le decimos OR, órganos a riesgo. ¿Se entiende, chicos? O sea, es un abismo entre lo que era una técnica bidimensional a una técnica tridimensional. En este caso, ustedes ven los colores ahí, ¿no? Muy bien, porque justo estoy en mi tablet y cuestiones electrónicas, pero esos colores que ustedes ven ahí son haces de radiación. A medida que el color se va intensificando, la radiación va aumentando. Entonces, lo que nosotros tenemos, o sea, para poder hacer todo este cálculo, nosotros lo hacemos desde el punto de vista volumétrico. Ustedes ahí ven las tres imágenes, una axial, una coronal y una sagital. Entonces, nos permite a nosotros poder saber qué dosis va a recibir el tumor en relación a la dosis que van a recibir los órganos blancos. ¿Sí? Los órganos a riesgo. Y ahí está el trabajo, básicamente, que tenemos que hacer nosotros. Aparte de, obviamente, cómo inicia todo esto. Primero vamos a la consulta o al comité interdisciplinario. El paciente habitualmente lo que hace es ve primero al oncólogo clínico, eso se discute en comité o de forma multidisciplinaria. Se decide el tratamiento, en este caso estamos hablando de un tratamiento radiante. Una vez que se toma la opción del tratamiento radiante, el paciente asiste a la consulta del médico, que haga el radiooncólogo, y el radiooncólogo lo que hace es ve los estudios, ve que todo corresponda y se prescribe una dosis. Posterior a eso, a partir de las imágenes tridimensionales o de los tratamientos tridimensionales en adelante, porque existen muchos tipos de técnicas, a partir de esas técnicas en adelante, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una imagen volumétrica. Una imagen volumétrica le decimos a una imagen 3D o una imagen tomográfica, a la cual, lógicamente, también podríamos fusionar una resonancia, dependiendo obviamente de lo que querríamos ver. En cuestión, el paciente se hace la imagen, nosotros lo cargamos a un software de computadora o nosotros lo llamamos planificador, y con ese planificador lo que hacemos justamente es, primero desde el punto de vista poder delimitar la lesión, delimitamos toda la lesión o la zona a irradiar, posteriormente delimitamos lo que son los órganos a riesgo o lo que queremos proteger, y todo eso pasa al departamento de física. En el departamento de física, ¿sí? Tanto el técnico dosimetrista o el físico médico encargado, ¿sí? Se encarga de poder armar lo que es la planificación en sí. Entonces, ¿qué es lo que van a buscar ellos? Ellos, en base a datos o números que le vamos a dar nosotros, que se llaman, que es justamente la dosis que le queremos dar y los constraints que le vamos a dar. Constraint significa esa dosis límite a la cual puede llegar el órgano sano, ¿sí? Eso significa para no generarle daño, o a la cual esa dosis no puede ser superada. Esos constraints que le damos al físico, más la dosis a la cual queremos llegar en el tumor, el físico lo que va a hacer es encargarse de poder ver cómo entrar y de cómo salir con la radiación, afectando lo menos posible esos órganos sanos o no superando esos constraints o esos datos que nosotros le damos, siempre y cuando pudiendo llegar a la dosis total y el fraccionamiento que nosotros le pedimos para poder lograr ese efecto que nosotros deseamos. ¿Se entiende o no cómo se trabaja? ¿Me van siguiendo, chicos, ahí? ¿O no tanto le hice una ensalada? Más o menos. Está Más o clarito, menos. Ángel. Clarito como el agua. Bueno, vamos de Clarito como el vuelta. agua. La cuestión es, nosotros tenemos un tumor y tenemos órganos sanos, ¿sí? Al tumor nosotros lo queremos tratar con el 100% de la dosis, y a los órganos sanos lo tenemos que cuidar. Si podemos cuidarlo en un 100%, los cuidamos. Pero nosotros no somos ni un redondo, ni un cuadrado, ni un círculo, ni una figura geométrica perfecta. Entonces, la radiación tiene que entrar y tiene que salir por algún lado, ¿sí? Eso está más que claro. Y como le dijo Hernán, atraviesa todo, seguramente le habrá hablado justamente un equipo de radioterapia, está resguardado en un búnker, porque justamente lo que necesitas es que esa radiación no
o esa radiación dispersa o misma del equipo no atraviesen las paredes para que no irradien las personas que se encuentran afuera. Y ese búnker está, o dependiendo de la energía, hecho con plomos de alta densidad o con paredes de hormigón de más de 1 metro de distancia. Imagínense lo que es una pared de hormigón de 1 metro. En cuestión es lo que vos necesitas para poder frenar. Obviamente que el cuerpo humano lo atraviesa por completo. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es, acá, como esto tiene una puerta de entrada y una puerta de salida, el físico lo que se va a encargar de hacer es poder armar ese tratamiento junto con nosotros, con el médico, para poder generar que esas puertas de entradas o esas puertas de salida generen el menor daño posible en el órgano sano. ¿Sí? En eso se basa una técnica tridimensional o una técnica volumétrica. A medida que van a ir subiendo las técnicas, o sea, a medida que vamos aumentando de tecnología, ese órgano sano, ¿sí? Cada vez vas a ir recibiendo menos cantidad de radiación, porque depende de cómo lo vayamos viendo, el tipo de técnica que vayamos utilizando, la radiación va a ir variando o se va a ir trabajando con diferentes situaciones o diferentes puntos dentro del cuerpo humano para que esos órganos reciban menos dosis. ¿Sí? En la técnica 3D, es como decía la compañera, nosotros lo que hacemos es, como le había explicado anteriormente, en una técnica 3D lo que nos permite a nosotros es poder detectar el tumor y lógicamente nosotros podemos poder saber cómo se mueve ese tumor. ¿Sí? Acá yo lo detecté de forma volumétrica, entonces yo sé, en un tumor de recto, yo sé que se va a mover de 1.5 para arriba, 1.5 para atrás, 1.5 para abajo y 1.5 hacia los laterales. ¿Sí? Entonces yo puedo saber ese 1.5, ¿sí? de tejido sano que va a recibir, qué dosis va a recibir, qué órganos hay ahí y cómo tengo que entrar o cómo tengo que salir con la radiación para afectar lo menos posible. Pero en esta técnica específicamente yo tengo que irradiar ese 1.5 más para poder resguardarme de que el tumor va a estar dentro de mi campo a tratar, ¿sí? Teniendo en cuenta el posicionamiento diario y la movilidad interna y externa del paciente. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Es una técnica tridimensional, es una técnica convencional que se hace en todo el mundo como algo básico. Posterior a eso existen otros tipos de técnicas, como las técnicas de intensidad modulada o IMRT, que lo que nos permite a nosotros es trabajar, ¿sí? Es muy similar, pero nos permite a nosotros poder trabajar con puntos, o sea, poder saber o poder decirle a nuestro planificador, decir, bueno, en este punto yo necesito 50 Gray, y en el punto A necesito 50 Gray, y en el punto B que se encuentra, en el punto B que se encuentra a 1 centímetro de mi punto A, necesito 40 Gray. ¿Se entiende? Entonces, el planificador lo que hace es poder buscar la relación de campos o dosis, ¿sí? Que eso tendrían que verlo en el equipo, ¿sí? Para poder que el punto A reciba una cierta cantidad de dosis y el punto B reciba otra cantidad de dosis, ¿sí? Eso se llama, eso utiliza la intensidad modulada, utiliza algo que se llama planificación inversa, donde vos le das la orden directamente. Por ejemplo, acá esto lo que estamos viendo es un cabeza y cuello, y es un tumor de orofaringe, y acá lo que ven en la intensidad modulada es, por ejemplo, decirle, bueno, a la médula, que sabemos que se encuentra ahí la médula espinal, que no puede recibir más de 47 Gray, yo le digo, bueno, pará, yo necesito que mi tumor reciba 70 Gray y mi médula reciba no más de 47 Gray. Entonces vos le das la orden al planificador y el planificador se encarga de poder armar el tratamiento. Es un poco diferente a lo que es la tridimensional, porque en la tridimensional vos, o sea, el mismo físico, el mismo agente que se va a poner a trabajar en el planificador tiene que armar los campos y él mismo tiene que ir buscando la forma para poder entrar y para poder salir. La diferencia entre estos dos es, o sea, para que ustedes entiendan, uno emite radiación homogénea porque nosotros hacemos una protección entera y con esa protección que hacemos, que básicamente protegemos el órgano, los órganos sanos, para que ustedes se den una idea, es, como una vez me dijo, cuando estuve afuera, un chino, me dijo, si nosotros tenemos una próstata y pensamos que nuestra mano es una próstata, si nosotros la cerramos y la ponemos de forma de puño, y generamos un círculo
alrededor de nuestra mano, pensando que es una próstata, vamos a tener una técnica tridimensional. ¿Se entiende? Porque simplemente lo que yo voy a hacer es un círculo alrededor, ¿sí? Que va a tener 1.5 para un lado, 1.5 para el otro, 1.5 de forma volumétrica. Cuando hablamos de intensidad modulada, lo que nos va a permitir esta técnica de intensidad modulada es remarcar los nudillos. No sé si se va entendiendo la analogía, ¿sí? Entonces nos va a permitir tomar toda la forma de nuestro dedo, de nuestros nudillos, ¿sí? Tratando de disminuir esos márgenes que se encuentran de forma lateral, hacia arriba, hacia atrás, hacia abajo, y todo. Por ende, todo el tejido que se encuentra alrededor de la próstata va a recibir menos dosis. ¿Me van siguiendo hasta ahí, chicos? Hay una técnica a intensidad modulada superior a esta, en realidad, a todas las técnicas que vienen posterior a esta utilizan la intensidad modulada, que es IGRT, en la cual ustedes veían anteriormente, en este equipo que hace intensidad modulada IGRT, en el cual estos brazos mecánicos que tienen al costado que te permiten hacer algo que se llama ConvinCT o una tomografía en el momento de forma de bajo nivel, o sea, no es de alta calidad, nos permite, aparte de poder saber, de poder hacer eso en el órgano, o sea, remarcarlo de una forma más ajustada al órgano, pudiendo dar menos dosis en los órganos sanos, nos permite poder saber en qué ubicación está el órgano. Al poder saber en qué ubicación está el órgano, en una intensidad modulada, aún así existe un cierto movimiento, ¿sí? Aunque nos permita a nosotros poder darle menos dosis a los órganos sanos. Ese cierto movimiento, teniendo IGRT o alguna técnica guiada por imágenes, nos permite poder ser mucho más certero. Mucho más certero implicaría poder generar una disminución del campo de tratamiento y a la vez poder disminuir la toxicidad, ¿sí? En los tejidos sanos, porque si yo hago un campo de 4x4 no es lo mismo que un campo de 2x2. ¿Me van siguiendo, chicos, hasta ahí? Bueno, eso es con respecto a las técnicas. ¿Sí? Angelito, a mí se me Técnica cortó justo 3D, y no escuché sí, la parte de que, digamos, aparte de la toxicidad, ¿vos considerás sí, que haciendo esa técnica tenemos más efectividad? no, jamás. O sea, todas las técnicas, nosotros, por eso le dije, la prescripción que utilizamos nosotros siempre es la misma. O sea, no va a cambiar. A vos te dicen, un tumor de cabeza y cuello, vos sabés, en este caso, en una orofaringe, vos sabés que la orofaringe tienen los tumores, son carcinomas epidermoides. Los carcinomas epidermoides no responden a menos de 70 Gray. Vos sabés, tenés que llegar a 70 Gray. O sea, yo le haga 3D o IMRT, voy a tener que llegar a 70 Gray igual. Porque oncológicamente, biológicamente vos necesitas que esa radiación llegue a ese órgano. Ahora, eso para poder llegar a 70 Gray en una orofaringe, ¿sí? Como es en este caso, yo tengo que llegar, si con un 3D, yo voy a llegar a 70 Gray al maxilar inferior, como vos lo ves ahí. Todo eso que vos ves de amarillo es el maxilar inferior, ¿no es cierto? ¿Lográs verlo? Sí. Entonces, todo mi maxilar inferior va a recibir 70 Gray. Sí, perfecto, porque es una dosis homogénea en la cual, para poder darle 70 Gray al órgano que quiero tratar, tengo que darle una cierta dosis de forma periférica. Aunque es exacta, aunque muchas veces intentamos hacerlo correcto y disminuir la dosis en los órganos a riesgo, eso va a tener un mayor volumen de tratamiento. En una intensidad modulada, o inclusive en IGRT, o ya en técnicas como SBRT, o todo lo que tenga que ver con tomotherapy, te permite justamente poder disminuir, en este caso, por ejemplo, si ustedes ven ya donde dice MRT, logran ver la curva verde, logran verla, que pasa por la mitad del maxilar inferior. Por ende, Sí. el maxilar inferior, por ejemplo, tiene una dosis total en las cuales vos tenés un 50% de osteonecrosis cuando superás los 70 Gray. Si vos estás irradiando el 100% del maxilar inferior, la probabilidad es mucho mayor. Ahora, acá, con intensidad modulada, vos estás irradiando el 50% del maxilar inferior. ¿Se entiende? Entonces, la probabilidad de que el paciente te haga una osteonecrosis a futuro, dentro de los 3 meses de tratamiento, es menor. ¿Se entiende? Pero, si ustedes logran ver nuestro órgano blanco, que es la orofaringe, en este caso que está de verde, que está pintado con la región ganglionar también, es medio horrible el dibujo, pero bueno. Si ustedes logran ver, recibe los 70 Gray igual.
¿Me logran entender la diferencia? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Si yo tuviese una técnica de IGRT o tomotherapy o con VCT, ese margen, esa curva verde que pasa por el 50% del maxilar, es probable que solamente pase por el 10% del maxilar. Entonces, a medida que yo voy superando las técnicas, o sea, yendo en tecnología más arriba, más tecnología, me va permitiendo a mí darle la misma cantidad de dosis desde el punto de vista oncológico, pero disminuyendo la toxicidad de nuestros pacientes. Por ende, disminuyo las complicaciones, tanto de forma aguda como de forma crónica. ¿Sí? ¿Se entiende? Que eso, obviamente, ya está pensado en Europa por los beneficios que trae. No es lo mismo tener un paciente internado 3 meses por una osteonecrosis de maxilar inferior que no sabes qué hacer, que lo tenés que operar, ellos ya lo pensaron en todos los gastos que se puede generar a posterior. Entonces, ¿qué decían? A poder aumentar la tecnología en ciertas situaciones en las cuales te permite disminuir esa probabilidad de daño colateral que te puede dejar un tratamiento. Entonces, vos a futuro sabés que vas a tener menos pacientes con menos complicaciones, por ende, el gasto también va a ser menor. O sea, está todo pensado no solamente para que disminuir la toxicidad de forma aguda, sino para también disminuir las complicaciones a futuro de los pacientes. O sea, la tecnología va aumentando justamente por eso. Y el hecho del aumento de la tecnología también trae nuevas situaciones, como hoy en día, en las cuales nosotros hablamos de hipofraccionamientos. En los hipofraccionamientos también están pensados de forma económica, eso se creó en los Países Bajos. En los hipofraccionamientos nos permite a nosotros poder comparar la dosis de cetoareicas con una cierta tecnología avanzada relativamente hoy en día, por ejemplo con MRT, nos permite poder hacer esos 70 Gray en menos cantidad de aplicaciones. ¿Se entiende? Por ende, por ejemplo, esos 70 Gray nosotros lo podríamos hacer en 28 días. Ya son 7 días menos para un paciente, 7 menos días de estadía para ese paciente con una disminución de la toxicidad y generando un beneficio, generando el mismo beneficio oncológico para el paciente. Entonces termina trayendo a posterior una serie de beneficios, ¿sí? En los cuales obviamente estuvo muy pensado por la gente de Europa, que esos beneficios vos lo ves después, no lo ves en el momento. ¿Cuál es el problema del momento? Que es una técnica económicamente superior. ¿Se entiende? Entonces, no todo el mundo te va a pedir intensidad modulada porque vos lo ves hoy te sale tanto, un precio X, perfecto. Pero a futuro, con la cantidad de complicaciones que puedes llegar a tener, con la toxicidad porque tenés que internarlo a tu paciente, con la cantidad de días de internación que vas a tener a posterior, termina saliendo mucho más y aparte terminas dañando más a tu paciente. Entonces, hoy en día, a medida que va pasando el tiempo, la tecnología va superando esos obstáculos, pudiendo no solamente disminuir la dosis en los órganos sanos, otorgando la misma dosis en el tumor, sino también nos permite poder disminuir la cantidad de días de tratamiento, generando exactamente el mismo beneficio. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? ¿Sí? Bueno. Sí, Angelito. Angelito, estamos muy pasados de tiempo, más o menos cuánto. Ya le hablo de esto nomás, de lo que tenga que ver con la radioterapia y ya los dejo a los chicos en paz. Para que ustedes entiendan, dentro de los pilares, como habíamos hablado de los tratamientos anteriormente, existen diferentes conceptos dentro de la radioterapia. ¿Sí? Ahí están mezclados los conceptos, porque esto yo lo utilizo para otras clases. Están mezclados donde tenemos un concepto, por ejemplo, de lo que es radioterapia exclusiva, en el cual solamente podríamos hablar de solamente radioterapia, que existen ciertas patologías en las cuales vos podés hacer solamente radioterapia, por ejemplo, en un cáncer de próstata de bajo riesgo, o de una radioterapia concomitante, en la cual nosotros necesitaríamos, en el caso, no sé, de un cáncer de sex, por ejemplo, utilizaríamos quimioterapia o haríamos un tratamiento concurrente con, en este caso, con quimioterapia, en el cual en el cáncer de cervix haríamos cisplatino y radioterapia. Entonces eso es un concepto importante para que puedan entender. Hay veces que la radioterapia se puede, externa, siempre hablando de externa, se puede utilizar, por ejemplo, con la quimioterapia, como le había hablado anteriormente, para poder hacer un tratamiento concurrente.
Y existen otros dos conceptos también que lo van a ir viendo dependiendo de las patologías, en los cuales nosotros la radioterapia lo podemos colocar, siempre y cuando tengamos el pilar la cirugía, lo podemos colocar antes de la cirugía, que sería una radioterapia neoadyuvante, ¿sí? Como por ejemplo se utiliza en el cáncer de recto, o una radioterapia adyuvante, como podríamos utilizarlo en el cáncer de mama, ¿sí? Dentro de eso, esos más o menos son los conceptos en generales. Me hubiese gustado darle un poquito más o hablar un poquito más con ustedes de otras definiciones y algo que tenga que ver con la parte médica. La verdad que nosotros somos relativamente pocos, es una especialidad que no se conoce mucho, sí requiere cierto sacrificio porque no existe la residencia acá, porque aparte de eso tenés que rendir una serie de cursos ante la ARN y tenés que tener una serie de regulaciones. Es una especialidad que no solamente tendríamos que tener conocimientos oncológicos y clínicos, sino que también utilizamos mucho lo que es el conocimiento imagenológico y tenemos una cierta formación en imagenología. Entonces, por ahí alguno que le pueda llegar a gustar la parte de la oncología, la imagenología y la clínica, le pueda llegar a atraer este tipo de especialidades, este tipo de especialidad. Sin que hablar, obviamente que existen técnicas especiales que a medida que hoy en día se pueden realizar, por ejemplo, en tumores del sistema nervioso, para tumores benignos o funcionales, ¿sí? En los cuales participamos no solamente desde el punto de vista oncológico, como le dije anteriormente, sino desde el punto de vista de otras patologías y otros servicios que podrían ayudar a los pacientes con radiación, ¿sí? Hoy en día tenemos, como les dije, tenemos 2 aceleradores y una bomba de cobalto y braquiterapia, que no llegué a hablar de braquiterapia en nuestro medio, ¿sí? Tenemos braquiterapia de baja, braquiterapia de alta, o sea, tenemos prácticamente todo, y aparte tenemos un nuevo equipo que dentro de un tiempo va a ser instalado, que es un equipo de punta, que es un tomotherapy, que justamente hace todo lo que tenga que ver con IGRT, o sea, es guiado por imágenes, pero es volumétrico, o sea, ya es un poco más de poder hacerlo guiado por imágenes, sino que simplemente la fracción o la aplicación la estás viendo en el momento y el movimiento del tratamiento lo estás viendo en el momento, entonces eso te permite poder justamente hacer un tratamiento con menor toxicidad y nos va a permitir, lógicamente, poder utilizar otro tipo de situaciones o fraccionamiento en los pacientes. Nada más, chicos. No sé si le hice una ensalada, No, re bien. es muchísimo para poder darlo en 45 minutos. Le salteé por todos lados, por ahí puede ser que no se entiendan, que se entiendan. Cualquier cosa que necesiten, nosotros estamos totalmente abiertos para poder recibirlo, evacuar dudas. Incluso al que quiera irse a formar o lo que sea, puede tranquilamente hablar conmigo. Yo me formé en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y nada, espero que les haya gustado. Ya van a ir viendo patología tras patología, cómo nosotros nos vamos metiendo en cada situación, en cada paciente, porque esto es algo individual, ¿sí? No solamente no es una receta acá, nosotros trabajamos de forma individual, no todos los pacientes son iguales, anatómicamente no son iguales, ¿sí? Entonces, trabajo individual, paciente por paciente. Tenés que sentarte, trabajar, armar el tratamiento exclusivamente, medirlo, posteriormente hacer el tratamiento, hacer las fracciones que les fui contando, eso lo hacen los técnicos, y ir lidiando con las toxicidades que pueden llegar a traer. Lo que tienen que entender del concepto general, habitualmente la radiación se puede hacer una sola vez en la vida, ¿sí? Y las complicaciones que puede llegar a traer en un mal tratamiento son relativamente complejas, ¿sí? Entonces, nosotros siempre tratamos de hacer lo correcto y lo mejor posible para los pacientes, teniendo el mayor recaudo en concepto, ¿no?, posible. Así que espero que les haya gustado, sé que es una ensalada, sé que es re complejo, ya lo van a ir entendiendo durante la cursada, viendo patología por patología. Los 3 pilares, incluyendo paliativo, también tienen su rol dentro del paciente oncológico. En algunos pacientes el rol es más fuerte y en el otro es menos, o sea, tiene mayor o menor importancia. Pero bueno, cualquier cosa que quieran consultarlo conmigo de forma individual, no tengo ningún problema. Después Natalia le pasa mi mail. Mucho más el que no haya entendido o el que quiera interiorizarse un poco más sobre esto. Yo la verdad que no tuve la oportunidad de que me hayan enseñado antes de formarme, sino que
lo conocí de otra manera esto, pero hoy en día el hecho de tener una cátedra de oncología y que nos pueda acercar a nosotros, a los alumnos, y que nosotros podamos ser un poco más y tener más colegas y poder interiorizarnos y seguir avanzando en todo esto, en el mundo también en el mundo de la tecnología, por ahí si a uno le gusta, es importante, ¿sí? Siempre tienen que entender que buenísimo. el trabajo es multidisciplinario. Nosotros no trabajamos solos, es más, sí o sí trabajamos con el oncólogo o con el neurocirujano o con el cirujano de tórax, de cabeza y cuello, con todas las especialidades prácticamente, jamás solo, nunca lo hacemos solo, y eso. Así que no sé si los motivé para que hagan esto o le hice una ensalada, está bueno, a mí me encanta lo que hago, y eso es lo más importante, ¿sí? Así que les deseo lo mejor y que tengan un buen año de cursada. Gracias, Doc, Buenísimo, gracias, Ángel. Nati. Los Muchas dejo ya, gracias. son 2:20, No, gracias yo no a los vos, quiero Ángel. Sí. Muy amable. atormentar más con todo esto. No, Son no, conceptos gracias. generales y bueno.